Hola a todos, mi nombre es Melissa Oliva Cánovas, estudiante de Historia de la Vida y la Tierra. En la siguiente presentación haré alusión al periodo cámbrico. Comenzaremos en destacar que el periodo cámbrico comprende a la era paleozoica, mejor dicho, es el primer periodo de dicha era. Comenzó hace 542 millones de años y culminó hace 488 millones de años. En este periodo, la vida en la tierra firme era inexistente. Sin embargo, en los océanos las cosas eran muy diferentes, ya que había numerosas especies. Esto se debe a un evento conocido por muchos como la explosión de vida o la explosión cámbrica. ¿A qué se debe esta explosión de vida o explosión cámbrica? Se debe a que por primera vez en el registro fósil se pudieron distinguir organismos pluricelulares complejos y en gran medida con exoesqueleto. Estos organismos serán los antepasados de todos los animales pluricelulares, por ejemplo los metazoo, que tenemos en la actualidad. Para esta primera filmina me gustó mucho destacar la frase del geólogo Fabianelli, que dice así: llegó el periodo cámbrico, periodo en donde la vida florece en los mares. Ahora nos preguntamos, ¿cómo apareció la vida en este periodo? Como dijimos anteriormente, en este periodo la vida apareció en los océanos. ¿Pero qué pasó? En los océanos y en la atmósfera había una gran acumulación de oxígeno debido a la presencia de arcilla esparcidas por las cortezas continentales. Aunque estos continentes carecían de animales y plantas de gran tamaño, la superficie estaría cubierta de microbios, mantos de algas, hongos y líquenes, los cuales mediante sus procesos metabólicos interaccionan con minerales y darían como resultado la formación de sedimentos arcillosos. De esta manera, los compuestos quedarían retenidos por la arcilla y se impediría su interacción con el oxígeno atmosférico. Además, se plantea que es probable que la interacción entre las causas que están detrás de la explosión de vida natural tuvieran origen en el incremento del nivel del mar. Esto generó un notable aumento de la zona habitable por la flora marina. A la vez, condujo a una multiplicación de la diversidad animal. A su vez, cuando hablamos de explosión de vida, hacemos alusión al periodo cámbrico, a la primera parte del periodo cámbrico, en donde sufre su mayor apogeo en las zonas marinas, es decir, especialmente en las zonas fóticas de los océanos. ¿Por qué tuvo este gran apogeo en las zonas marinas? Principalmente se debe a la división del gran supercontinente Pannotia. Por eso se dice que esta explosión de vida o esta explosión cámbrica está ubicada en el Cámbrico inferior o a principios de este periodo. Aquí, en esta parte, no solo se forman nuevos individuos, nuevos organismos, sino que los organismos ya existentes, como dijimos anteriormente, los microbios, las algas, los hongos, los líquenes, comenzaron a evolucionar. Y fueron favoreciéndose al igual que los nuevos microorganismos. Pero, como toda aparición y como toda modificación genética, hubo consecuencias por dichos organismos. Al haber una gran cantidad de organismos, conlleva a un cambio en la bioturbación de los sedimentos, debido a que se incrementa la capacidad de excavar lo que remueve los materiales, provocando una reducción drástica de los tapetes microbianos. Esto fue una de las principales consecuencias que trajo esta explosión de vida. En esta filmina hablaremos sobre los aspectos geográficos del periodo cámbrico. Para ello, necesito que se sitúen al principio de este periodo, hace aproximadamente 542 millones de años, o para ser más exacto, en el Cámbrico inferior. ¿Por qué nos ubicamos acá? Debido a que aquí fue la ruptura del supercontinente Pannotia. Para que tengamos un poquito más de idea, Pannotia fue un supercontinente formado a finales
del Precámbrico, hace aproximadamente 600 millones de años. 60 millones de años después, a principios del Cámbrico, Panotia sufre su fracturación, quedando dividida en 4 continentes mucho más pequeños. Se piensa que la tasa de deriva continental, es decir, la velocidad a la que se desplazan las masas continentales, podría haber sido anormalmente elevada. Esta ruptura se produce y, como dije recién, quedan 4 continentes mucho más pequeños. Uno de ellos más grande, que es Gondwana, continente que se encuentra ubicado al sur. Luego tenemos a Báltica, Laurentia y Siberia, que están ubicados un poco más al norte y separados entre ellos. De acuerdo a la tectónica de placas, esta ruptura de la corteza continental se produce debido al acceso y salida al exterior del material magnético o magmático, que forma una gran corteza oceánica de elevada densidad, la cual empuja a los distintos fragmentos de la corteza continental en direcciones opuestas. Esto provoca una formación de bordes divergentes. Esta fracturación provoca que los mares rellenen esos espacios generados, ocasionando la formación de los siguientes océanos. Tenemos el primer océano, que es el Prototetris, que está ubicado entre Gondwana y los demás continentes. Luego tenemos el océano Cantic, que está ubicado entre Siberia y Báltica. Tenemos el océano Lepetus, que está ubicado entre Laurentia y Báltica. Y por último, el océano más grande que cubre la corteza terrestre, que es el océano Pantalasa. En sí, esos fueron los aspectos geográficos más destacados de este periodo. Más adelante, cuando veamos las subdivisiones de este periodo, hablaremos un poquito más de ello. Como último dato interesante, podemos decir que el supercontinente Laurentia abarca lo que actualmente conocemos como Canadá, Groenlandia y el escudo Hébrido. Báltica abarca el escudo báltico y la plataforma rusa. Siberia abarca el conjunto de escudos y plataformas de Siberia asiática y el actual cratón fino-escandinavo. El supercontinente Gondwana está constituido por los actuales cratones de Sudamérica, África, algunas partes del sur de Europa, como la península ibérica, Arabia, la Antártida, Australia, la India, Brasil, Guyana y la Patagonia. Ahora hablaremos un poco sobre los aspectos geológicos de este periodo. Como dijimos al principio, se dice que en los mares del Cámbrico, los invertebrados, acompañados de algunos córdados, poblaron las aguas. Con respecto a la fauna de este periodo, se dice que la información más útil y de la cual más se extrajo proviene de 2 yacimientos. El primero se encontró hace 110 años en la región de Paso Burgues, al oeste de Canadá. Estos fósiles pertenecen al Cámbrico medio. No solo se conservaron los esqueletos, que allí se dieron indicio de los primeros córdados, sino que en las rocas se conservaron impresiones de partes blandas, como también organismos completos que no tienen esqueletos, por ejemplo, las algas. Podemos nombrar que el animal más interesante encontrado es el picaya, una especie de gusano que nadaba en los mares del Cámbrico. Probablemente podría estar relacionado con los córdados y la aparición de la notocorda. El segundo yacimiento más importante está presente en China, en la provincia de Yunnan, del cual se extrajeron numerosos ejemplares perfectamente conservados que incluían a todos los filum. Actualmente siguen apareciendo nuevas formas sorprendentes y fósiles con similares aspectos a los yacimientos. Por ejemplo, las algas rojas, las verdes, poríferos, nidarios, artrópodos, moluscos, equinodermos y entre otros. A su vez, los sedimentos del Cámbrico fueron depositados de 2 fases sedimentarias diferentes. La primera es la deposición inestable en la cuenca extracratonaria. Esto quiere decir que son acumulaciones masivas de sedimentos detríticos fangosos.
Luego tenemos la deposición estable de sedimentos de agua relativamente poco profundas, alrededor de los márgenes de los cratones, tomando la forma característica de la sedimentación calcárea en mares claros, frecuentemente con abundancia de sílice coloidal. Ahora vamos a hablar y a nombrar cómo está subdividido el periodo cámbrico. La Comisión Internacional de Estratigrafía, la ICS, reconoce diferentes épocas o series y edades y pisos del Cámbrico. Están distribuidos en orden estratigráficos de los más recientes a los más antiguos. Actualmente encontramos tres épocas o series, que es el Cámbrico inferior, el Cámbrico medio y el Furongiense. Dentro de cada época encontramos pisos o edades. En el Cámbrico inferior tenemos los Bilibiliense, las Marianiense, los Ovitiense y los Cordubiense. Luego, en el Cámbrico medio tenemos los Languedociense, la edad Caesarangustiense y los Leoniense. Y por último, en la última época, que es el Furongiense, tenemos el Paiviense. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina y contaremos más o menos cómo fueron el clima en estas diferentes épocas. Como dije anteriormente, ahora hablaremos sobre los cambios climáticos y el clima de este periodo. Se puede decir que el clima de esta época era fresco y templado. Estamos hablando en la época al inicio de este periodo, ¿sí? Pero al final de este periodo se sufrió un gran recalentamiento. Probablemente este recalentamiento estaba ligado al vulcanismo, ¿sí? En este periodo, el vulcanismo y los amplios flujos de lava y erupciones volcánicas predominaron, lo que provocó un gran calor intenso. Ahora, para ponernos un poco más en contexto, haremos esta marcación sobre cada época de este periodo. Como anteriormente hablamos, en el periodo cámbrico inferior tenemos la ruptura de Pangea, que va de la mano con este gran calor que salía del interior de la Tierra. Ahora, cuando hablamos en el Cámbrico medio, hablamos de un desplazamiento que tiene el supercontinente Gondwana, lo que produce que en el interior de ella tenga un clima totalmente seco. Al situarse en las zonas próximas al Polo Sur, el interior de Gondwana comienza a tener un ligero descenso de temperatura, lo que provoca un repentino enfriamiento. A través de esto, y por efecto de la orogenia cadomiense, se produce la etapa del vulcanismo. El calor acumulado y el dióxido de carbono presente en la atmósfera hace que la Tierra sufra un efecto invernadero muy severo. Esto lleva a una marcada deserción de las poblaciones de diferentes organismos, lo que lo hablaremos un poco más adelante cuando hablemos de las extinciones. Luego, al final del periodo cámbrico, en la última época, que es la Furongiense, vemos que Gondwana alcanza latitudes más frías, lo que provoca un intenso enfriamiento en la Tierra. El descenso de la temperatura media global remarca el preludio de la glaciación que ocurriría durante el próximo periodo, quiere decir el periodo ordovícico. Esta época es la próxima al final del periodo, ya que el enfriamiento que se nombró anteriormente provoca el descenso de los niveles de oxígeno y el carbono disuelto en las aguas marinas, lo que lleva a que los organismos desaparezcan por completo. Al ir avanzando la glaciación, se produce un atrapamiento de agua oceánica en la forma de glaciares, lo que conlleva a una reducción importante del nivel del mar e incluso de secaciones en algunas zonas. Esto, a su vez, aparte de fragmentar estos continentes, aparte del desplazamiento, sufrió un gran cambio de estas aguas, debido a que tanto Báltica, Laurentia y Siberia, en su desplazamiento hacia el norte, se aproximaron a latitudes ecuatoriales,
por lo que en sus plataformas continentales se generaron climas aún más cálidos que en Gondwana, lo que favorece a una mayor precipitación del carbonato disuelto en el agua marina. Como mencioné anteriormente, hubo distintas extinciones masivas en este periodo. La primera extinción masiva fue la de los arcociátidos. Estos arcociátidos es un grupo primitivo pequeño que forman los arrecifes. Su desaparición o su extinción masiva fue a causa del gran efecto invernadero que hubo y el severo cambio en la atmósfera. Luego tenemos los trilobites, que también se vieron afectados por este gran cambio climático y esta variación de temperatura global, pero no los extinguió de forma masiva, sino que hubo cambios importantes a nivel de órdenes y familias, pero su diversidad total no se modificó sucesivamente, según lo que aporta Sánchez 2009. Hemos llegado al final de nuestra presentación, a este breve resumen y esta hermosa presentación que he armado para ustedes. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que haya sido muy práctico como fue para mí. Fue un placer armarlo y espero que sigan aprendiendo mucho más.